Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con la clase, esta vez viendo una segunda parte del autor que ya habíamos revisado, que es Amartya Sen, con libertad y compromiso social. Pero antes de pasar a esta segunda parte, quisiera que podamos recordar un poco la primera, debido a que se conecta, ¿no? Varios de los conceptos que hemos visto se va a conectar a esta segunda parte. Amartya se nos había mostrado en la primera presentación, en la primera parte del texto, dos tipos de libertad como parte de la esencia de la hipótesis que él mantenía, ¿no? La libertad positiva y la libertad negativa. Y relacionaba estos conceptos con dos vivencias que había tenido cuando era muy joven. La primera que era la hambruna en Bengala, 1943, y el caso particular de esa persona que llegó a pedir ayuda a su familia, a su casa, y el segundo caso de la violencia étnica entre hindúes y musulmanes, con este personaje Kademian, que igual, ¿no? Llega a su casa herido y pidiendo ayuda. Y relaciona justamente esto con estos dos tipos de libertad que presenta, ¿no? El hecho de poder, digamos, disfrutar de ciertas cosas en función de los atributos que tenemos o poder o no disfrutar de otras cosas, pero porque otras personas o el Estado o circunstancias, digamos, impiden el disfrute de nuestra libertad. ¿Sí? Y va a ahondar en los ejemplos y en la diferencia, digamos, que van a existir entre estos dos tipos de libertad. Luego nos va a hablar también sobre las hambrunas como un caso particular y extremo, digamos, de privación de libertad, la privación al derecho de alimentarse, sostenido además en el tiempo, que eso es como el agravante, si se quiere, ¿no? Es decir, están en una situación de pobreza esas personas, pero esa situación de pobreza extrema es sostenida en el tiempo, se sostiene en el tiempo y es por eso que se da esta situación de desnutrición, ¿no? Y hambrunas. Aparte, es generalizado, es decir, que no es solamente un grupo, sino son amplios grupos de la población que por una serie de motivos no tienen acceso a alimentos, ¿no? Porque no tienen ingresos o porque hay restricciones en temas de precios y en temas alimentarios. Entonces, Amartya Sen va a revisar bastante este tema de la relación que existe entre hambrunas y libertad, ¿no? Y finalmente, hasta la anterior clase veíamos la comparación que hace entre el cálculo utilitarista y este análisis desde la perspectiva de la libertad, ¿no? Y desde los tipos de libertad y cómo mm, el cálculo utilitarista de alguna forma reduce la complejidad del comportamiento humano, no lo explica del todo, ¿no? Y tiene sus sesgos. Los ejemplos que pone respecto del analfabetismo, por ejemplo, de las restricciones a la libertad de las mujeres, dice que pueden no ser reclamadas precisamente por las personas, es decir, que las personas podrían no ver en esto un problema, pero no por eso no lo es, ¿no? Sino que son temas que deben ser enfrentados y tienen que ser resueltos. Son varios temas y son, digamos, conceptos relativamente complejos de repente que se presenta. Amartya Sen hace mucho énfasis, si se quiere, en la parte filosófica, sí, conceptual teórica, pero sobre todo en la forma en la que concretamos estas ideas, cómo se refleja en los temas que son de su interés, ¿no? Temas de desarrollo, temas de justicia, de libertad, de pobreza, de desigualdad, digamos, y de capacidades que van a ir desarrollando, ¿no? En esta segunda parte vamos a revisar un poco más en detalle la propuesta que él nos presenta. Voy a compartir mi pantalla.
Bien, empecemos con esta segunda parte. En esa segunda parte empieza a relacionar, si se quiere, analizar también la relación que tiene la libertad con los medios, ¿no? O la forma en la que se puede conseguir, si quiere, más libertad. Eh, Él va a comparar su enfoque, el que nos presenta, con aspectos relacionados a la teoría de la justicia de John Rawls, que es una teoría que ha contribuido a toda una renovación en su momento de la filosofía política y de la ética moderna. Es por eso que para él es importante compararla también con teorías de este tipo, ¿no? Es decir, como una forma de validación de las mismas. Sus principios, dice, de justicia, planteados por John Rawls, salvaguardan la prioridad de la libertad individual, nos dice, ¿no? Contar que sea igual para todos. Su manera de ver la desigualdad no se concentra en la distribución de la utilidad, sino más bien en la distribución de los bienes primarios. Estos son los instrumentos, como el ingreso, riqueza, libertad y otros, que ayudan a las personas a perseguir libremente sus respectivos objetivos. Aquí el concepto, digamos, fundamental va a ser el concepto de bienes primarios que se espera garantizar a todas las personas para que ellos puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Esa es la idea principal, si se quiere, que nos plantea John Rawls. Estos bienes primarios, nos dice el autor, constituyen medios para la libertad, pero no pueden representar el ámbito de la libertad debido a las diferencias que existen entre los seres humanos y las capacidades que ellos desarrollan en el tiempo tienen para transformar bienes primarios en libertad de perseguir sus objetivos, ¿no? Es decir, que no hay una relación directa entre la capacidad de transformar estos bienes en libertad, ¿no? O el solo hecho de que estos bienes se transformen directamente en libertad, ¿no? Es decir, estos bienes no se transforman directamente en libertad, sino que el ser humano tiene que transformarlos en el proceso. ¿Cómo los transforma? En función de sus capacidades, nos dirá, ¿no? Dadas las diferencias, una igual distribución de los bienes primarios puede acompañar niveles de libertad muy diversos y eso va a ser fundamental, ¿no? En la crítica, la observación, si se quiere, que hace Amartya Sen a la teoría de Rawls, porque lo que nos dice es que pueden haber ciertos elementos que se proporcionan en común a las personas, ¿no? Por ejemplo, ingresos. Eh, pero eso es cómo transforman los seres humanos esos ingresos en libertad son muy diversas y eso depende de las condiciones de los seres humanos, sus circunstancias también, las capacidades que van desarrollando en el tiempo y demás, ¿no? Por eso también va a ser crítico digamos, a las corrientes que valoran la meritocracia porque nos dice, para llegar a un punto de competencia, los seres humanos han partido de puntos distintos, ¿no? Desde el hecho de acceso a la educación, a salud, a alimentación, que van variando de persona a persona. Entonces, cuando les toca competir, ahí es donde se ven las grandes diferencias entre estas dos personas, ¿no? Que vienen arrastrando, si se quiere, sus circunstancias a lo largo de su vida en su situación, ¿no? Hay estudiantes que tendrán una base más sólida en temas de conocimiento en la ciencia política respecto de otros al ingresar a la universidad, ¿no? Durante el desarrollo mismo de la carrera, una vez que salgan de la carrera, a pesar de que todos podrían tener la oportunidad de ser parte de la carrera y estudiar y estar con los mismos docentes, con la misma carga horaria, materiales y demás, la forma en la que aprovechan, si se quiere, esa oportunidad es distinta, ¿no? Y ya al final de la carrera, el nivel profesional también va a variar en función de cada uno, ¿no? Y eso tiene que ver también con las circunstancias mismas de las personas que se den, o de los estudiantes, en el ejemplo que les pongo, que se den a lo largo de todo el desarrollo de la carrera, ¿no? Que no resultan ser las mismas.
Entonces ahí va la crítica, digamos, relevante, importante que va a hacer Rawls perdón, que va a ser Zen a Rawls justamente porque no hay una relación directa de transformación de estos bienes primarios, ¿no? Es decir, si es que se le da al ser humano estos bienes primarios, no quiere decir que él los va a transformar directamente en libertad, sino que hay todo un proceso de transformación en medio. Dada la relevancia, dice él, de la heterogeneidad personal y ambiental, poner énfasis en los bienes primarios no puede servir a nuestro objetivo de comparar las libertades que tienen realmente los individuos. Una vez más, la crítica es hacia la idea de simplificar un poco el comportamiento humano, ¿no? Y en el caso particular, las características de los seres humanos también. Decir, las condiciones personales y ambientales a las que enfrentan los seres humanos son muy variadas, ¿no? Y enfocarnos solamente en garantizar que tengan acceso a estos bienes primarios no nos sirve para ver si es que efectivamente tienen libertad, ¿no? Sino que hay que hacer como un análisis adicional de cómo la gente va a transformar estos bienes primarios en libertad en función de estas condiciones personales y ambientales que son muy diversas, ¿no? Entonces se complejiza mucho más, evidentemente, el análisis cuando pensamos en estas características personales y ambientales, ¿no? Podríamos pensar en características tanto como personas hay en el mundo. Pero para modelar, si se quiere, se pueden agregar ciertas condiciones, ¿no? De todas formas, es relevante también para nuestro análisis el contar con esta idea de bien primario, ¿no? Porque no se descarta eso, sino que hay que complementar y reforzar un poco más el análisis desde la perspectiva de Zen. Algunos de estos aspectos son sumamente elementales, dice, como una alimentación adecuada, una buena salud, etcétera, y pueden ser considerados importantes para todos por obvias razones. Es decir, que como que existe una base sobre la que deberíamos tener cierto acuerdo respecto a cuáles son los elementos que garantizan, ¿no? O de alguna manera una buena vida, una vida o la vida que quieren llevar. El tema de la alimentación parecería básico, es decir, todos los seres humanos necesitan alimentarse, ¿no? El tema de salud, lo mismo, para vivir un tipo de vida que quieran tener, entonces es necesario contar con una buena salud y eso implica tener también acceso a la salud, ¿no? Gratuita y de calidad, digamos, en el ideal, ¿no? El tema de protección también, no solamente de seguridad ciudadana, sino física, es decir, tener un ambiente adecuado para desarrollarse, igual podría entrar dentro de estos elementos básicos, ¿no? Que todos los seres humanos requieren más allá de las particularidades y las características. Entonces sí podríamos llegar como un mínimo de acuerdo de esos aspectos fundamentales, ¿no? Que son, como nos dice Zen, importantes por obvias razones. Otros pueden ser más complejos, nos dice él, pero siempre ampliamente apreciados, como lograr respeto a sí mismos o participar en la vida de la comunidad. Lo mismo, ¿no? El tema de acceso a la salud, el tema de pertenecer a ciertos grupos, no todos los seres humanos van a esperar o van a querer eso, ¿no? Sino va a depender de la particularidad. Entonces, hay una gama de elementos que se pueden estudiar, algunos sobre los que nos podemos poner de acuerdo por, como dice, por obvias razones, pero otros que son mucho más complejos que ya hay que ver como la particularidad, incluso en temas culturales, ¿no? La libertad de llevar diferentes tipos de vida, nos dice, se refleja en el conjunto de estas combinaciones alternativas de funcionamientos entre las cuales puede elegir una persona. Esta puede ser definida como la capacidad de una persona. Cuando se espera o se planifica, digamos, un tipo de vida que se quiere llevar, uno empieza a pensar también en cuáles son las capacidades, los funcionamientos, ¿no? En términos de ser.
que es básicamente lo que necesitas para lograr ese proyecto de vida, ¿no? El tema del estudio va a ser parte de estas capacidades, dentro de las condiciones materiales también va a ser parte de estas capacidades, ¿no? El tema personal, temas de alimentación, de seguridad, de salud, también va a ser parte de estas capacidades. Todo esto combinado que te permita alcanzar este tipo de vida que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, hay una serie de combinaciones y una serie de capacidades y funcionamientos que los seres humanos esperan, digamos, tener para lograr ese tipo de vida, ¿no? Y lo que usted nos plantea es que tiene que haber una intervención por parte del Estado para dar la oportunidad de desarrollar estas capacidades y estos funcionamientos, ¿no? Si bien no se puede imponer un tipo de vida o garantizar un tipo de vida, sí se debería poder garantizar el desarrollo de estas capacidades y estos funcionamientos. Es decir, si es que la gente quiere estudiar algo, que tenga la posibilidad de hacerlo con las universidades públicas, ¿no? O si quiere recibir un tratamiento de salud por cualquier complicación que se le presente, entonces lo mismo que tenga la capacidad, la posibilidad de acceder a un sistema, al sistema de salud, ¿no? Esas capacidades de las que estamos hablando van a depender de una serie de factores, ¿no? Tanto las que pueda ir desarrollando a lo largo del tiempo el ser humano, es decir, las características personales que adquiera, que tenga, ¿no? En función de su entorno también y de las posibilidades que se genera a sí mismo, pero además de varios aspectos de la organización social y la organización política, ¿no? En el momento en el que, en el caso particular boliviano, se otorgan bonos o se mejora la inversión pública en temas de infraestructura o se generan programas de acceso a salud o mejoras en el sistema educacional, etcétera, todo eso va a tener influencia en el desarrollo de capacidades de cada una de las personas, ¿no? Y esto va a estar directamente relacionado también a las prioridades que tienen los gobiernos para dar respuesta a ciertos grupos de la población. Obviamente, si es que se prioriza a personas con bajos ingresos, habrá una línea, digamos, de políticas públicas que van a tratar de ampliar las capacidades de este grupo de personas, ¿no? Si es que no, si es que el otro extremo, digamos, si se quiere dar mayores privilegios a personas que ya tienen privilegios, entonces la línea de políticas públicas irá en otro sentido y se ampliarán aún más, si quiere, las capacidades de este grupo de personas que ya podrían tener ciertos privilegios. Entonces, la forma en la que se organiza también políticamente el Estado y las políticas públicas que se van definiendo tienen influencia directa en el desarrollo de capacidades de las personas. Sen también nos dice que un compromiso social para la libertad del individuo debe implicar que se dé importancia al objetivo de aumentar la capacidad que diferentes personas poseen y la elección entre diferentes sistemas de organización social debe responder a su aptitud para promover las capacidades humanas. La gente debería también elegir, si se quiere, estas formas de organización en función de la perspectiva que tiene del desarrollo de sus capacidades, ¿no? Y más o menos es lo que hacemos, no digamos desde la teoría, sino un poco más empíricamente, cuando se nos plantea un plan de gobierno y ahí se muestran todos los pilares, ¿no? Y todas las propuestas, digamos, del plan de gobierno que se quiere implementar y nosotros hacemos una revisión de varios planes de gobierno o nos dejamos llevar por la ideología, digamos, más allá de ver el detalle. Estamos pensando en eso, ¿no? Estamos considerando
propuestas, digamos, que van a influir directamente en el desarrollo de nuestras capacidades. Entonces es necesario que se dé este compromiso social pensando en la posibilidad de aumentar las capacidades siempre de los seres humanos, ¿no? Y es así como se relaciona también esta idea de compromiso social con la libertad del individuo, porque todos se comprometen a mejorar las capacidades que quiere de otros y eso tiene que ver directamente con la libertad. Y en la misma elección de los sistemas de organización social se hace lo mismo, ¿no? Pensar en cuáles son las alternativas para el desarrollo de capacidades. Eh, Finalmente, en esta parte nos dice una comprensión auténtica de la libertad individual debe ir más allá de las capacidades relacionadas con la vida privada y debe prestar atención a otros objetivos de la persona, como ciertos fines sociales no relacionados directamente con la vida del individuo. Aumentar las capacidades humanas debe constituir una parte importante de la promoción de la libertad individual. De repente, esta parte puede generar controversia también porque no siempre se relaciona o se encuentra, digamos, una relación directa entre las capacidades humanas como un agregado, ¿no? Como un general, digamos, de aumento de capacidades individuales versus la libertad individual, ¿no? Parecería que en muchos casos hasta se puede contradecir que limitar ciertas libertades individuales podría aumentar ciertas capacidades humanas de otros seres humanos, ¿no? O el ejercicio total de las libertades individuales podría repercutir negativamente en el desarrollo de capacidades de otros. Y esto se relaciona con estas formas de libertad de las que nos hablaba también Amartya, ¿no? De la libertad positiva y la libertad negativa. Entonces, sí es necesario relacionar esta idea de que el ejercicio de mi libertad no prive a otros del desarrollo de sus capacidades humanas, ¿no? Y lo mismo que el ejercicio de la libertad de otras personas no prive el desarrollo o el aumento de mis capacidades. Y así, como en un equilibrio en general, ¿no? De todos los seres humanos. Esto va a relacionar directamente con el tema de la intervención social, ¿no? Y la naturaleza de la pobreza. Sen va a ahondar bastante en temas de pobreza y en temas de intervención social también, porque es partidario de que no se pueden dejar esos temas al ejercicio del libre mercado, la distribución del libre mercado, ¿no? Y a las decisiones de políticas públicas, digamos, que fomentan el dejar hacer y el dejar pasar, sino que es necesario pensar la pobreza y darle una respuesta también a la pobreza, ¿no? Es necesaria la intervención, nos dirá él. Desplazar la atención, dice, de los bienes primarios y de los recursos hacia las capacidades y las libertades puede determinar una diferencia sustancial en el análisis empírico de las desigualdades sociales. Tiene sentido lo que plantea porque aquí el foco de atención va a ser en las desigualdades sociales, eso es lo que le interesa si se quiere estudiar más, ¿no? Y cuando pensamos en la variedad de capacidades que existen, la variedad de funcionamientos que existen y la variedad de características sociales, culturales, políticas, económicas de cada individuo, ahí vamos a relacionar, digamos, más estos temas justamente con la desigualdad, ¿no? Está bien pensar, como decíamos, en bienes primarios y en recursos, sí, pero estos tendrían que reforzar este desarrollo de capacidades y este ejercicio de la libertad también. Esto puede influir, nos dice él, en la valoración de las desigualdades en términos de género, de clase, de capacidad física o de ubicación geográfica, ¿no? Es decir, que cuando pensamos en desigualdad social, desigualdad económica,
vamos a tener que pensar inevitablemente en características humanas, y no solamente la persona, sino incluso heredadas, ¿no? El hecho de que una persona haya nacido en un país occidental, los denominados del primer mundo, un país en vías de desarrollo, hace una diferencia fundamental respecto de el acceso, ¿no? A ciertas capacidades y obviamente a ciertos recursos también. Eh, el hecho igual, ¿no? Lo mismo, el tema de género, hombres y mujeres, las diferencias que pueden tener. Personas con capacidades diferentes, con discapacidad, como se dice, versus otras personas, igual, ¿no? Van a haber ciertas diferencias. Tema de los ingresos, personas que hayan nacido en familias empobrecidas versus familias que han nacido personas que han nacido en familias que son un poco más acomodadas, nos van mostrando las diferencias, ¿no? Es decir, hay un origen de las personas y ese origen determina también las desigualdades que se van a dar posteriormente, ¿no? A pesar de que puedan a lo largo de su vida tener acceso a varias cosas, digamos, en circunstancias similares, incluso temas heredados, pueden influenciar. De ahí que nos dice que la necesidad de tener en cuenta las diferencias en la habilidad de transformar los ingresos y los bienes primarios en capacidad y libertad es verdaderamente central en el estudio de los niveles de vida en general y en el de la pobreza en particular, ¿no? Las habilidades que se van a ir desarrollando, las habilidades con las que cuentan las personas, tienen que ver con esas diferencias que mencionábamos antes, ¿no? En términos de género, clase, capacidad física o de ubicación geográfica. Por eso en muchos casos, y este es un ejemplo, cuando se trata de insertar a personas con discapacidad, digamos, a espacios laborales, hay una serie de adecuaciones que hay que hacer, ¿no? Lo que en algún momento la crítica que se hacía, las ciudades no están hechas para personas con capacidades diferentes, a pesar de que se intenta, ¿no? Ustedes han debido ver en ciertas zonas que se hagan ciertos cambios, ¿no? Se ponen rampas, no sé. Aún así, y con todos los cambios que puedan hacerse, todavía no están adecuados estos espacios, ¿no? Y la misma gente, las mismas personas, no están todavía adaptadas para relacionarse, digamos, de manera natural con personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Esto como un ejemplo. Entonces, siempre que hablemos de desigualdad y hablemos de niveles de vida y cómo la gente empieza a adoptar tipos de vida también, ¿no? Y cómo o qué se tiene que hacer para aportar en la línea de la reducción de la pobreza o formular políticas públicas que fomenten el tema de la reducción de la pobreza. Hay que pensar en estas habilidades de transformar, ¿no? Estos ingresos y estos bienes en capacidades y en libertades. No solamente se trata de dar a todos por igual, no sé, trabajo, ingreso, ¿no? O salud, educación y demás, sino comprender cuáles son las diferencias que hay entre las personas y cómo las personas transforman todos estos bienes primarios en capacidades y en libertad en última instancia, ¿no? Para elegir el tipo de vida que quieren vivir. Aquí Amartya Sen nos va a hablar específicamente de la salud y nos ayuda, digamos, a entender un poco más esta relación, ¿no? Nos dice, en particular, el estado de la salud pública y del ambiente epidemiológico puede tener una profunda influencia en la relación entre el ingreso personal, por un lado, y la libertad de gozar de buena salud y larga vida por el otro, ¿no? Puede haber en dos lugares distintos, digamos, Cochabamba y Pando, ¿no? Una persona que tiene un mismo ingreso, ¿no? Y si tiene un mismo ingreso, podríamos pensar que tienen una similar condición de gozar de buena salud y larga vida, ¿no?
porque puede pagarse, digamos, un hospital, un tratamiento, un médico, ¿no? Y le da. Pero pueden haber ciertas diferencias en temas de salud pública. Al ser Cochabamba una ciudad grande, de repente hay más posibilidades entre hospitales públicos y privados, con distintos precios también y con distintas especialidades frente a Trinidad, que es la capital del departamento del Beni, que podría tener limitaciones, ¿no? Por temas de población y demás, y tener menos centros públicos y privados y por ende también precios. Por un lado, acceso a salud pública y por otro lado, el ambiente epidemiológico, ¿no? Que igual, por ser el oriente, a veces pueden haber infecciones de otro tipo o más, ¿no? Porque hay más fauna, etcétera, que contribuye también a este ambiente epidemiológico, ¿no? Las condiciones climáticas, etcétera, distintas de las que se puede dar en Cochabamba. Entonces son condiciones físicas, por un lado el medio ambiente, el ambiente, pero también condiciones de políticas públicas, ¿no? El resultado, digamos, de políticas públicas de los gobiernos que tienen que ver con la salud pública. Y eso va a estar directamente relacionado en nuestro caso con las decisiones que toman las gobernaciones y los gobiernos municipales para invertir en estos temas, ¿no? Entonces, esas dos personas hipotéticas de las que hablamos que podrían tener un ingreso similar, podrían enfrentar la situación de la salud de distinta forma, ¿no? De repente, por estar en Cochabamba, uno puede tener mayor acceso, como decíamos, a infraestructura y a centros médicos y menos enfermedades, versus una persona que esté en el Beni que podría no tener tanto acceso y podría tener que enfrentar una serie de enfermedades mayor y por ende tener que gastar más, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen un bien primario que sería el ingreso personal similar, muy parecido, la libertad de gozar de buena salud y larga vida puede ser distinto, ¿no? Porque estas condiciones de la salud pública y el ambiente epidemiológico son diferentes. Entonces, para lograr que estas personas que tienen un ingreso similar puedan tener el mismo acceso a gozar de buena salud y larga vida en los términos de CEN, es que la salud pública tendría que ir direccionada de otra forma, ¿no? O complementada, digamos, reforzada también en ciertos espacios versus otros, ¿no? Para garantizar estas diferencias. Es decir, que tiene que haber una intervención que cierre estas brechas de acceso, ¿no? A ciertos servicios. Otro ejemplo que nos pone es el del mercado, que dice el mercado puede efectivamente ser un gran aliado de la libertad, dice, ¿no? De la libertad individual en muchos aspectos. Pero la libertad de vivir mucho tiempo sin sucumbir ante una enfermedad que podría ser prevenida requiere de una gama más amplia de instrumentos sociales. Si bien no descarta precisamente el mercado, ¿no? Digamos que no va a descartar piensa que es como un instrumento, ¿no? Y es así como se tendría que ver, es decir, es un gran aliado de la libertad individual, no se puede obviar el mercado, pero se tienen que conocer cuáles son las limitaciones de los mercados, ¿no? Que no van a ser precisamente asignadores de recursos de todo eficientes, tiene fallas, existen fallas, y por eso tiene que haber una intervención. Entonces, aquí en específico, ¿no? Digamos en el tema de salud, que es el ejemplo que nos pone, nos dice, hay una serie de instrumentos sociales que se van a tener que aplicar para regular este mercado, ¿no? Para intervenir en el mercado y hacer que ese sea más eficiente. No se va a poder obviar al Estado y sus herramientas, los instrumentos que utiliza para intervenir en el mercado y eso va a ser clave, ¿no? Como parte de su hipótesis. Finalmente,
el tema del compromiso social y la desigualdad. Decíamos que Amartya Sen justamente ahonda mucho en temas de desigualdad y de la importancia de garantizar, cerrar estas brechas, no solamente como una tarea del Estado o del mercado, ¿no? Sino de la misma sociedad. Por eso nos va a hablar de compromiso social y la reflexión que hace a lo largo de esta parte del texto va a ser fundamental para comprender su hipótesis. Parte diciendo que los principios distributivos son evidentemente relevantes para un enfoque centrado en la libertad y los conflictos entre las respectivas exigencias de la eficacia, de la eficiencia, perdón, y de la equidad deben ser tomados en cuenta en este y otros ámbitos, ¿no? Tenemos que estar conscientes, si se quiere, de la necesidad de lograr estos dos elementos sin que tengamos que prestar demasiada atención a uno, ¿no? Sino dándole la importancia a los dos, la eficiencia y la equidad. Y la equidad. Hay conflicto, ¿no? Suele haber conflicto, si se quiere, hay como una tensión entre estos dos elementos, siempre que se formulan políticas públicas, pero tenemos que tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Dentro de este enfoque que él nos plantea, este enfoque de libertad. Y por eso es que incorpora la idea de equidad, porque nos va a ayudar a pensar o a no descuidar o a no dejar de lado, si se quiere, estos principios distributivos que van a ser los principios que rigen, ¿no? Parte de la propuesta que nos presenta. Además, nos dice, aun cuando algunos principios distribuidos son aceptados para la realización de las decisiones sociales, esa aceptación no debe ser vista como una solución directa de los conflictos interpersonales o de grupos, ¿no? Si bien nos vamos a enfocar en estos principios distributivos, tenemos que estar conscientes de toda la complejidad y los conflictos que se van presentando entre las personas, ¿no? Es decir, no porque algo sea justo, racionalmente justo, digamos, o esté fundamentadamente justo, va a significar que no va a haber como una resistencia por parte de la gente, porque cuando se habla de redistribución o, digamos, de bienes, y en la lógica entendiendo que los bienes son escasos, limitados, no son infinitos, entonces pueden haber grupos de personas que estén perdiendo ciertos privilegios, ¿no? Entonces, esta pérdida de privilegios genera resistencia, a pesar de que podría haber argumentos lógicos para esta redistribución y no acumulación de privilegios de ciertos grupos, no significa que no se resistan a perderlos, ¿no? Entonces, siempre va a haber estos conflictos, ya sea entre personas o ya sea entre grupos. Es como una alerta que nos da Amartya Sen. Dice, eso siempre se da, ¿no? Y pensar que hay estos principios y que tienen que ser implementados o respetados no va a ser no va a ser la solución simplemente, ¿no? Sino que tiene que haber todo un proceso de implementación de políticas redistributivas para lograr una efectiva distribución de recursos a pesar de la oposición de ciertos grupos, ¿no? Cualquier dispositivo social concreto, nos dice, debe reconocer los conflictos de intereses y, por lo tanto, tratar de encontrar una respuesta equitativa, generando una distribución más justa de las libertades individuales. Conscientes de que existen y van a existir conflictos de intereses, no se trata de obviarlos, sino de incorporarlos al proceso y al análisis de formulación de políticas públicas, ¿no? Es decir, se tienen que dar respuestas equitativas, ciertas compensaciones, ¿no? El tema de resolución de conflictos, análisis, resolución de conflictos y demás, para poder lograr esta distribución justa de libertades individuales, ¿no? El propio ejercicio mismo del poder del Estado en el sentido de lograr estos objetivos nacionales. Estamos conscientes de que puede ser muy conflictivo este proceso, pero se tiene que dar una respuesta, ¿no? Y justamente ahí la necesidad también de la intervención del Estado, más allá solamente del mercado, porque el mercado no va a poder, y lo ha demostrado por todas las fallas que tiene también, naturalmente, ¿no? No puede dar esta respuesta equitativa, sino en muchos casos profundiza estas desigualdades sin
en el tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde entra la intervención del Estado justamente para tratar de cerrar estas brechas que podrían estarse dando en situaciones determinadas. Sin embargo, nos dice él, si los conflictos de intereses son muy agudos y extensos, la factibilidad práctica y la creación efectiva de un orden social justo puede acarrear graves problemas. Sí es cierto que los individuos en realidad persiguen incesantemente y sin compromiso solo su restricto personal, entonces la búsqueda de la justicia se verá impedida en cada paso por la oposición de todos aquellos que tengan algo que perder por el cambio propuesto. Y aquí empieza con mucha más fuerza la hipótesis que nos plantea respecto al compromiso social, ¿no? La economía de alguna forma defiende, digamos, esta idea de que los individuos buscan maximizar su utilidad y eso tiene que ver con los intereses personales, ¿no? Y cualquier cosa que le reduzca esta utilidad, entonces va como en detrimento de su bienestar, ¿no? Puede haber, dice Sen, conflictos de intereses agudos y extensos, ¿no? Y se han dado y se van a dar. Entonces, ahí la construcción de un orden social justo, la consolidación de un orden social justo puede traer una serie de problemas, dice él, ¿no? Pero ahí se cuestiona y cuestiona esta idea economicista que dice que reduce también un poco eh, la lógica, el comportamiento humano, ¿no? Si es que efectivamente el interés personal se impone todo el tiempo y es así de fuerte y restricto, dice, en el ser humano, entonces cualquier intento de búsqueda de justicia va a tener una oposición, ¿no? Férrea. Y si fuera así, no hubiéramos logrado a lo largo de la historia estas conquistas sociales y, digamos, situaciones más justas, ¿no? Porque siempre hubiera habido una oposición de estas personas que eh, no ceden en su interés, ¿no? Pero la historia nos dice otra cosa, el tema de derechos laborales, derechos políticos para minorías, ¿no? O para mayorías que estaban siendo excluidas, etcétera, a lo largo de la historia, nos van a demostrar lo contrario. Si los individuos, en cambio, dice, como seres sociales que somos, tienen valores y objetivos más amplios que incluyen la comprensión a los demás y un compromiso hacia normas éticas, entonces la promoción de la justicia social no deberá enfrentar necesariamente una incesante oposición a cada cambio, ¿no? Eso parecería más razonable pensando también en todos los logros históricos que se han dado, ¿no? Y considerando, digamos, que la gente está dispuesta a ceder un poco en su interés personal para lograr como un bienestar general del que también hemos venido hablando, ¿no? A pesar de que el término puede resultar un poco complejo. Eh, pero el tema que él nos menciona respecto de los seres sociales y de la comprensión de los demás, digamos, y el entender o aceptar estas normas éticas va a ser fundamental, ¿no? Y es ahí donde está la crítica fuerte a la lógica utilitarista de que solamente la gente piensa en su interés personal, ¿no? Nos va a decir, no, son como seres sociales, podríamos suponer que pensamos en algo más que solamente nuestro interés personal. Y por eso es que no resultaría tan difícil lograr un sistema social más justo, ¿no? Un orden social, si se quiere, más justo. Considerando esto, ¿no? Que las personas también piensan en algún punto en otros. En muchas teorías socioeconómicas actuales, dice, los seres humanos son vistos como rígidos maximizadores de estrechos intereses personales.
Es una lógica que reduce, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos, sí, trata de generalizar, es decir, de pensar que la mayoría piensa de esta forma para poder modelar este comportamiento económico, ¿no? Y tratar de explicar ciertos fenómenos agregados. Pero no solamente dice, se puede decir que este modelo de hombre es deprimente y aterrador, y en los términos de Zen, sino que existen muy pocas pruebas de que esto se constituye en una buena representación de la realidad, ¿no? Las personas están inspiradas no solamente por la percepción de su propio interés, sino también, como dice Albert Hirschman, por sus pasiones. Y esa tal vez es una de las observaciones más fuertes a la ciencia económica, que trata de racionalizar todo, ¿no? Y de modelar, si se quiere, todo. Entonces, temas que hacen al comportamiento humano, como las pasiones que nos menciona Hirschman, se salen de esta necesidad de modelar el comportamiento, ¿no? Obviamente porque no resulta fácil cuantificar o comprender, digamos, de manera científica también estas pasiones. Entonces, por no complejizar, por tratar de simplificar el análisis, es que se pueden obviar estos temas que resultan complejos, ¿no? Por eso es que en función de la experiencia, del conocimiento que Martinsen tiene, digamos, saliéndose un poco, a pesar de que es economista, de esta lógica y siendo crítico, es decir, conociendo cuáles son las herramientas de la economía y de la economía clásica en particular, es que propone pensar en este hombre o este ser humano, ¿no? Este modelo de ser humano que no es del todo egoísta, ¿no? O total y absolutamente egoísta, nos dice que sería deprimente y aterrador, sino que hay evidencia de que el ser humano es más que eso, ¿no? O más que ser egoísta que solamente piensa en sus intereses personales. Están esas pasiones que de repente resultan difíciles de modelar en términos económicos, pero que no por eso dejan de existir, sino que están presentes, ¿no? Y que pueden ser explotadas, en buen término, para lograr los objetivos de cerrar brechas de desigualdad y reducir la pobreza. No es importante considerar esto. Dice también, esto es solo posible, dice, porque la gente tiene la capacidad y la disponibilidad de reaccionar ante las dificultades de los demás. Igual en el texto va a hacer referencia tanto a las hambrunas como a la violencia étnica, que se da los dos ejemplos que menciona en el texto. Y en ambos relatos nos dice cómo la gente se predispone a ayudar, ¿no? Cuando llega una cantidad de gente en situación de hambre, dice en ese momento quienes están en una situación más acomodada comparten con ellos los alimentos, ¿no? Obviamente eso no es suficiente. Eh, por eso es que se da la situación de crisis que luego se interviene, ¿no? Después de los 6 meses que él menciona, pero ha habido una reacción por parte de la gente para tratar de resolver un problema social, ¿no? Es decir, un problema de otros seres humanos. Evidentemente, ya cada persona tendrá mayor o menor predisposición de ayudar, por un lado, y por otro lado, igual va a depender del nivel de cercanía, ¿no? De repente ayuda un poco más a sus familiares, de repente otros amigos, ¿no? Y de repente otros ya un círculo mucho mayor, o ya se identificará con ciertos grupos y demás. Pero se da, ¿no? Existe esta capacidad de la gente de ayudar a otros y de reaccionar cuando estos otros están en una situación difícil, ¿no? De dificultad. Eso sugiere, dice, que la posibilidad y la realización de distribuciones más equitativas de las libertades individuales no están necesariamente amenazadas en modo determinante por la simple existencia de conflicto de intereses. Hay, no, digamos que esta distribución equitativa de libertades individuales tiene amenazas, sí, una de ellas puede ser este conflicto
de intereses, dice, ¿no? Pero no es la principal, no deberíamos considerar esta como la principal amenaza, porque hay evidencia de que la gente ayuda a otros, ¿no? Y no solamente se va a oponer a esta distribución de libertades porque afectan sus intereses particulares. Dependerá del grado de interés que tenga, etcétera, una serie de factores que tendrían que ser considerados en este análisis, ¿no? Entonces, no solamente se va a ver amenazado por este conflicto de intereses, en parte sí, pero no es determinante, nos dice Marx, ¿no? Lo que sí, y él quiere poner énfasis, digamos, en otro aspecto fundamental, dice, pero la cuestión más urgente es la exigencia de revisar los problemas de eficiencia social y de equidad, poniendo mayor énfasis en las libertades individuales. Es decir, cambiar un poco el enfoque de las políticas públicas relacionadas a la equidad y a la eficiencia social, pensando en la ampliación de las libertades individuales, ¿no? Es decir, que tendría que haber como una predisposición por parte de los hacedores de políticas públicas y del Estado para lograr mayores niveles de eficiencia social y de equidad. No resultan ser siempre una prioridad, ¿no? Es decir, los gobiernos, quienes están tomando las decisiones, quienes tendrían que promover políticas en esta línea, no siempre lo hacen. Entonces, ese es un tema fundamental porque no siempre la gente va a tener la capacidad de organizarse, digamos, y pelear por sus derechos, ¿no? En el ejemplo que nos daban antes del alfabetismo, de los niveles de alfabetismo en la India, si es que la gente no exige alfabetización, ¿no? Y resulta que tampoco es un problema para el Estado, entonces eso va a quedar irresuelto porque no hay una predisposición por parte de quienes hacen políticas públicas de revisar ese problema y atenderlo, ¿no? Y por otro lado, la gente tampoco es que está exigiendo lograr estos niveles, ¿no? De alfabetización. Entonces, ese es un ejemplo de muchos otros que podrían no ser demandados por parte de las personas y tampoco ser considerados por parte de los gobiernos. Entonces, dice aquí es importante poner énfasis en todos estos aspectos relacionados a las libertades individuales, cómo se amplían estas libertades individuales, resolviendo estos problemas de eficiencia social y equidad, ¿no? Que van a ser, digamos, centrales en el análisis de Amartya Sen. Para complementar un poco el análisis de Amartya Sen, porque puede resultar un poco complejo, ¿no? Varias de las ideas que nos presenta, de repente un poco abstracto también, es decir, cómo hacemos, cómo se transforman estos bienes primarios en libertad, ¿no? O dónde podemos ver efectivamente la libertad positiva versus la libertad negativa, etcétera. Son una serie de conceptos que nos presenta que podrían resultarnos un poco complicados de entender, ¿no? Es por eso que es necesario complementar también y a partir de todo el desarrollo que ha hecho Amartya Sen, se van a ir generando nuevas herramientas para tratar de hacer efectivo ese enfoque, ¿no? Es decir, pensar la realidad como ampliación de libertades, pero también de desarrollo de capacidades y funcionamientos. Es así que yo les doy como referencia estos dos para que ustedes puedan profundizar también bastante más, digamos, en estos temas, pero como una breve mirada, ¿no? Como un antecedente, digamos, para relacionar y aterrizar un poquito más las ideas de Zen. El pensamiento y la propuesta de Zen es bastante compleja, ¿no? Sin embargo, sí puede ser concretada y se ha intentado concretar con estos dos elementos que les voy a compartir. El índice de desarrollo humano, que probablemente ustedes lo conozcan, lo hayan escuchado, ¿no? Como antecedente, hasta antes de la formulación de este índice, normalmente para ver el desempeño de un país en general, porque eso es lo que se evalúa, ¿no? El tema de implementación de políticas públicas y demás, se veía el crecimiento económico, ¿no? ¿Cuánto está creciendo en términos de Producto Interno Bruto, de PIB, un país?
y eso era como determinante o esa era la referencia de que también estaba un país respecto de otro, ¿no? Pero no se veía reflejado ahí si es que este crecimiento era efectivo y era distribuido entre la gente o de alguna forma contribuía a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pasaba que habían países que tenían altos índices de Producto Interno Bruto, pero que tenían igual indicadores altos de desigualdad, ¿no? O no se veía este crecimiento económico reflejado en la reducción de la extrema pobreza o la pobreza moderada, sino que se acumulaba, si se quiere, en ciertos sectores, ¿no? O lo mismo, no se veía que este crecimiento económico tenga repercusión directa en la inversión en salud o educación. Es así que va a surgir este indicador, que es un índice de desarrollo humano, que tiene tres componentes importantes. Uno es esperanza de vida, otro es escolaridad y otro es PIB per cápita, ¿no? Cada uno de estos elementos de esperanza de vida va a tener indicadores al interior, una combinación, una fórmula que se presenta, pero la idea es medir si efectivamente están bien las condiciones de vida de las personas, ¿no? Si hay mayor esperanza de vida, significa que están teniendo una vida saludable que les permite tener una vida larga, ¿no? Esa es la idea. Nivel de escolaridad va a tener que ver con el acceso a educación, ¿no? Educación primaria, secundaria, universitaria, dependiendo de la escolaridad, de los años de escolaridad, ¿no? Países con menores años de escolaridad tendrán algunas deficiencias en acceso a educación, ¿no? Dependiendo de los datos que presenten. Y finalmente, PIB per cápita, es decir, la división, digamos, del ingreso o por persona, ¿no? Del Producto Interno Bruto, del PIB, dividido por persona, es decir, a cuánto les tocaría, digamos, a las personas en términos de ingreso, ¿no? Y igual aquí al interior de cada uno de estos, de esperanza de vida, escolaridad, PIB, les decía que hay una serie de indicadores, ¿no? Una combinación, si se quiere, de indicadores. Entonces, este es como un primer avance respecto del anterior indicador que hablaba solamente de crecimiento económico, ¿no? Ni siquiera de crecimiento económico per cápita, si se quiere, para ver si han habido avances, ¿no? Sino el crecimiento económico en general. Todavía es insuficiente, ¿no? Y hay una serie de observaciones, complementaciones que se dan, digamos, a este índice. Hay variantes del índice, como el índice de desarrollo humano corregido, le dicen, por desigualdad, ¿no? Por desigualdad de género, incluso temas de desigualdad generacional también, ¿no? Hay una serie de variantes a este índice, pero esta es la base y incorpora elementos cualitativos, ¿no? Como esperanza de vida y escolaridad, que va a ser fundamental. Entonces, a partir de todo el análisis que nos presenta SEM, este indicador, por ejemplo, nos permite ver si efectivamente se están ampliando las libertades de las personas en términos de acceso a salud y acceso a educación, básicamente, ¿no? Digamos, complementada con el tema de ingreso. Entonces, como les digo, es un primer o de unos, digamos, de los primeros pasos, saltos que se dan, tratar de medir la calidad de vida más allá solamente del incremento de los ingresos, ¿no? Y por otra parte, igual como complemento y como una primera mirada a este tema que resulta ser bastante complejo, los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible están programados para el 2030 y surgen como un acuerdo mundial respecto de los temas prioritarios, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, que el tema de alimentación era como algo básico para todos los seres humanos, ¿no? Lo mismo con temas de salud y educación. Entonces, se ha llegado como a un mínimo acuerdo de estos 17 puntos que son prioridad y que se espera que todos los países alcancen sus máximos niveles, ¿no? Hasta 2030. Sirve como referencia, todavía hay países que están en mayor o menor medida cerca de unos u otros objetivos, ¿no? O que priorizan unos objetivos respecto de otros en función de sus necesidades y demás, ¿no? Se ha tratado, digamos, de generalizar.
Vamos a revisar uno por uno y vamos a darnos cuenta de que sí representan como un tema básico, ¿no? En torno a la calidad de vida y que de alguna forma, si tuviéramos acceso o garantía de todos estos objetivos, las personas podrían seguir el plan de vida que quisieran, ¿no? Más allá de las características propias de sus planes de vida, contar con estas condiciones podría facilitar, digamos, el logro de estos objetivos, ¿no? El primero, que es el fin de la pobreza. Y pobreza en el entendido de este concepto amplio y general, no solamente de ingresos, ¿no? Sino también de capacidades de servicios básicos y de todo lo que implica esto. Entonces, es el objetivo número uno, es decir, que no debería haber población pobre y extremadamente pobre en los países, ¿no? Es algo que se tiene que resolver. De alguna forma está priorizado, ¿no? Digamos, en términos de que el primer objetivo eh, tiene que ser prioritario. El segundo objetivo, hambre cero, ¿no? Y ahí igual reconociendo que el problema del hambre es básico y que ha existido tema de hambrunas, es que se pone un objetivo tajante, ¿no? Que no haya hambre, que la gente ya no sufra hambre y obviamente menos que muera de hambre. Entonces, en función de la coyuntura de las realidades de los distintos países, esto estará más o menos cerca de su realidad, ¿no? Seguridad alimentaria, en el caso boliviano, tiene que ver directamente con la garantía de hambre cero. Un tercer objetivo de desarrollo sostenible es de salud y bienestar, que es lo que ya hemos venido hablando, tener acceso a servicios de salud, no una garantía. Igual en función de las políticas de cada país, esto va a variar, ¿no? Por ejemplo, o algo que menciona en el caso de Cuba, se trabaja mucho en la salud preventiva, ¿no? En políticas de prevención de la salud. Entonces, esto resulta mucho más económico, digamos, de sostener que tener una actitud reactiva a la salud, ¿no? Es decir, previenes temas de alimentación, en temas de seguimiento, también, digamos, de disciplina a tu salud, a tu bienestar, entonces no se llega a extremos, no se gasta demasiado en curar a quienes están enfermos, ¿no? Sino que se previene la enfermedad. Entonces, cada país igual ya definirá políticas propias para lograr garantizar salud y bienestar. Educación de calidad, igual, otro de los elementos que hemos visto, que hasta aquí todos estos tienen que ver con el índice de desarrollo humano que hemos mencionado, ¿no? Tema de fin de la pobreza, de hambre cero, tiene que ver con ingresos, salud, que es explícito un elemento, y educación, que es otro. Tema de igualdad de género, que igual resulta ser un pendiente a nivel mundial, que ya sea, tiene varias aristas, ¿no? Eh, cuando se trata de incorporar laboralmente en igualdad de condiciones a las mujeres o cuando se lucha contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, resulta ser un tema, digamos, de prioridad, ¿no? Y se está trabajando en este objetivo de igualdad de género. Es interesante, es importante también hablar de igualdad generacional, ¿no? Pero de repente ese tema puede entrar en el 10, que es de donde vamos a hablar de todas las formas de desigualdad. El objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, eso tiene que ver con servicios básicos y el tema del agua en particular, que es un problema, ¿no? No solamente medioambiental, sino de acceso. En distintos países resulta ser un problema, en el caso boliviano, en distintos departamentos más que en otros, ¿no? Pero no puede haber, digamos, población que no tenga acceso a agua limpia, ¿no? O acceso a temas de alcantarillado y demás en estos tiempos. Entonces, es igual va a ser un tema prioritario. El 7, energía asequible y no contaminante, que la gente tenga acceso a energía, energías limpias de preferencia, y esto en la línea de cuidado del medio ambiente para que sea sostenible, ¿no? Todos estos objetivos de desarrollo
tienen que ver con el ser humano, pero tienen que ver también con la sostenibilidad en el tiempo, es decir, la garantía de que futuras generaciones disfruten también de calidad de vida, ¿no? Que no estemos comprometiendo el futuro de otras generaciones por el bienestar de las generaciones presentes. Otro objetivo, trabajo decente y crecimiento económico, que van a estar relacionados. Es decir, no se deja de lado el objetivo de crecimiento económico, pero resulta ser uno de todos los otros que tenemos que trabajar, ¿no? Y va a estar directamente relacionado a trabajo decente. Y eso tiene que ver con reducción del desempleo por un lado, pero también calidad del empleo, ¿no? Es decir, que las personas que trabajan puedan gozar de beneficios, que tengan seguridad a largo plazo, salud también, acceso a salud e ingresos que le permitan proveerse, digamos, de bienes y servicios, ¿no? Entonces van a estar enlazados estos dos elementos. El objetivo 9 es industria, innovación e infraestructura, que eso también tiene que ver con crecimiento económico y sobre todo con inversión por parte del Estado y el sector privado, ¿no? Fomento a la industria, que igual es un objetivo económico. El 10, que es reducción de las desigualdades, desigualdades de todo tipo, ¿no? En esta parte igual va a entrar el tema de discriminación, el tema de racismo, lo que decíamos, tema de igualdad generacional, todos los tipos de desigualdades en temas sociales, en temas económicos, en temas políticos, tienen que entrar en el logro de este objetivo. El 10, que resultaría ser un objetivo grande y uno de los elementos que prioriza Amartya Sen en su análisis también, ¿no? 11, comunidades, ciudades y comunidades sostenibles. El respeto, si se quiere, a las comunidades y a las ciudades, ¿no? El desarrollo de las ciudades y de las comunidades en función de sus características, sus particularidades. Tema de urbanismo, ¿no? De crecimiento, es decir, de las condiciones físicas que se tiene que dar. Ahí entra el tema de vivienda, por ejemplo, también, ¿no? Como pilar fundamental de la ciudad. Producción y consumo responsables, que eso igual va a tener que ver con sostenibilidad, es decir, con medio ambiente, ¿no? Con temas de reciclaje y una producción limpia, ¿no? Tiene que ver con economía también, pero básicamente con ser responsables con el medio ambiente, ¿no? Tanto en temas de producción como en temas de consumo. Acción por el clima, tiene que ver por el con el cambio climático y todo lo que va a influir, digamos, en este cambio, ¿no? Las industrias que no son limpias y que afectan al medio ambiente, y las políticas, digamos, que se van a trabajar para garantizar que estas industrias no afecten directamente al medio ambiente, tienen que ver con acción por el clima. Vida submarina, que igual es medio ambiente, pero para los países que tienen acceso, digamos, al mar, ¿no? Es interesante porque este objetivo, en el caso particular boliviano, no resulta ser una prioridad, es decir, no está dentro de los objetivos, y así con todos los países mediterráneos. Pero es una prioridad mundial, igual es atendida. Vida de ecosistemas terrestres, igual el cuidado del medio ambiente, si ustedes se fijan, estos últimos van a tener que ver mucho con medio ambiente, ¿no? Animales y plantas, y en eso sí nosotros también estamos involucrados, y cómo se cuidan, ¿no? Cómo se protege y cómo se produce igual sosteniblemente sin depredar estos ecosistemas. Y los últimos objetivos que tienen que ver con la institucionalidad, que igual va a ser fundamental, y que si se fijan son muy cualitativos, ¿no? No resultan ser cuantitativos, pero son temas prioritarios. Paz, justicia e instituciones sólidas es el objetivo 16, que representa una serie de componentes, pero básicamente tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Y la garantía también de derechos de los gobiernos y el crecimiento, digamos, y el fortalecimiento de las instituciones. Y finalmente, alianzas para lograr los objetivos, es decir,
como la herramienta que nos debería permitir lograr todos los objetivos mencionados, las alianzas, ¿no? Alianzas público-privadas, alianzas entre instituciones del mundo, alianzas entre grupos de población de uno u otro grupo, todos los tipos de alianzas que permitan potenciar todos estos objetivos. En cada uno de estos objetivos vamos a ver parte del aporte de los autores que hemos visto hasta ahora, ¿no? Amartya Sen en particular, digamos que brinda una base teórica importante para pensar, ponernos a pensar en objetivos, digamos, sobre los que podemos ponernos de acuerdo como planeta, ¿no? Y es que se formulan estos como para dar línea también respecto de lo que queremos lograr. Entonces, ustedes van a ver que nuestra planificación estratégica como país, la agenda patriótica de la que han debido escuchar hablar o el plan de desarrollo económico social, define objetivos en función de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aglomera, digamos, algunos o separa otros en función de las prioridades, pero todos los objetivos tienen que ver con estos 17. Entonces es una base interesante para poder eh, aterrizar, si se quiere, toda la teoría que hemos estado viendo hasta ahora. Finalmente, y en resumen, y un poco para cerrar algunas de las ideas que nos presenta Amartya Sen, como les digo, que pueden resultar un poquito complejas, pero que revisándolas en detalle vamos a encontrar que reflejan nomás nuestra realidad. Podemos puntuar algunas de estas cosas, ¿no? La diferencia que nos hace entre libertad positiva y libertad negativa y los ejemplos que nos ha dado. La importancia de los bienes primarios, sí, pero sobre todo la capacidad de transformar estos bienes primarios en libertad individual, ¿no? Y cómo tiene que haber una intervención pública para desarrollar estas capacidades de transformación de los bienes. Es decir, es necesario desplazar nuestra atención de los bienes primarios y recursos hacia las capacidades y libertades, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar capacidades y libertades que exploten bien o que transformen de igual manera estos bienes primarios y recursos? No significa que dejemos de darle importancia a la generación de bienes y recursos, ¿no? Es algo que es inevitable, eso va a seguir pasando, se van a seguir produciendo, pero tenemos que pensar en cómo se accede a ellos, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente acceda a ellos? Por otra parte, nos va a hablar de este enfoque del ser humano como egoísta y que está siempre en conflicto de intereses, ¿no? Que tiene intereses y que los pone, digamos, por encima de todo, versus el ser humano que tiene compromiso social porque tiene pasiones, ¿no? Y considera, digamos, otros aspectos más allá solamente de su egoísmo, de su interés personal. Entonces, eso va a ser también fundamental porque hace esa contraposición entre dos tipos de seres humanos, ¿no? Y sobre cuál, o respecto de cuál hay mayor evidencia. Entonces, nos dice que es necesario la intervención pública, considerando también este enfoque, ¿no? Tanto el tema de la transformación de los bienes primarios y recursos en capacidades y libertades, pero también considerando al ser humano como persona que tiene compromiso social, ¿no? Que ve más allá de su egoísmo y de los intereses que le mueven. No va a dejar de lado, digamos, o no va a dejar de pensar en la importancia del crecimiento económico, pero lo importante, lo más importante es cómo aprovecha la gente ese desarrollo, ese crecimiento económico, ¿no? Es decir, cómo transforma a la gente este crecimiento, este desarrollo en calidad de vida. Y esto se conecta directamente con los dos esquemas finales que les presento del Índice de Desarrollo Humano y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de alguna forma intentan aterrizar todas estas ideas en cosas muy concretas, ¿no? Por el Índice de Desarrollo Humano para medir el desarrollo humano en términos de salud, educación e ingresos, y los Objetivos de Desarrollo Humano que dan como un norte respecto de cada cosa que se tiene que transformar
¿no? O elementos que se tienen que lograr para transformar bienes y recursos en capacidades y libertades, ¿no? En última instancia, para ampliar las libertades de las personas y que los seres humanos en general tengan más derechos. Amartya Sen, como ustedes han visto, tiene una serie de escritos, una serie de documentos, de textos sobre los que va a desarrollar todos estos conceptos y todos estos elementos, ¿no? De repente les interesa revisarlos un poco más. No son temas un poco complejos, digamos, porque trata aspectos subjetivos grandes como la desigualdad, la justicia, la libertad, ¿no? Sin embargo, estas nos sirve como una introducción justamente para pensar esto, ¿no? Del bienestar general y en términos de qué podemos pensar el bienestar general. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos pensando en bienestar general, ¿no? Y nos estamos poniendo de alguna forma de acuerdo en que lograr todos esos objetivos puede dar mayores niveles de bienestar general o calidad de vida a las personas. Lo mismo en tema de desarrollo humano, ¿no? Acceso a salud, educación e ingresos debería dar mayores posibilidades de alcanzar este bienestar general. Entonces, como nos dice Adela Cortina, como nos decía anteriormente Adela Cortina, es un desafío pensar en llegar a acuerdos en torno al tema de bienestar general, sí, no es fácil, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Es decir, hay que pensar y tratar de llegar a estos acuerdos. Estos intentos como el IDH, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son válidos, ¿no? Porque han intentado pensar en cuál es ese ideal y han tratado de aterrizarlo en un indicador o en objetivos específicos sobre los que nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, sobre esa discusión va a ser importante, esa reflexión también de que si no resulta imposible ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas. No hay ciertas cosas obvias como eliminar el hambre, eliminar la pobreza, que todos accedan a salud, educación, cuidado del medio ambiente, ¿no? Etcétera. La forma en la que se llegan a esos objetivos ya va a depender de cada gobierno y de cada contexto también. Bueno, llegamos hasta aquí, jóvenes. En las siguientes clases, que ya son las finales, vamos a ver otra alternativa también al pensamiento que les he presentado hasta ahora, ¿no? De estos dos autores respecto del bienestar general. Vamos a hablar un poco del vivir bien, una perspectiva más propia, que es crítica, digamos, a la visión occidental, digamos, de crecimiento económico también. Nos presenta unas alternativas interesantes para la reflexión. Nos vemos la siguiente clase. Un saludo.